Noel me pidió que hablara sobre el hecho de que los creyentes tienen que ser sal y luz, que desarrollara este tema, que parece que es un tema bastante apropiado no solo para una fiesta de cumpleaños como esta, sino para cualquier creyente. De manera que en los próximos minutos voy a empezar señalando qué es ser sal y luz y luego voy a intentar describir cómo se llega a ser sal y luz, qué define que efectivamente nosotros seamos sal y luz. Pero vamos a ir primero a un texto en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde aparece por primera vez esa referencia al hecho de que los creyentes son sal y luz. El Evangelio de Mateo, como cualquiera de los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, es un texto muy especial. Cada uno de los evangelios tiene un enfoque muy concreto acerca de la vida de Jesús. Por supuesto, todos los evangelios nos aplican y todos los evangelios son buena noticia, son buena nueva, pero la manera en que lo escribieron los autores iba muy claramente enfocada en una dirección. Y precisamente por eso tenemos 4 evangelios en vez de uno solo, porque cada uno de los autores realiza énfasis que son enormemente interesantes. El Evangelio de Mateo es un evangelio dirigido inicialmente sobre todo a judíos. Empieza con una genealogía judía, nos recuerda que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David, 2 ilustrísimos nombres judíos, y en un momento determinado el Evangelio de Mateo además establece su material en paralelo a los 5 libros de Moisés. Hay gente que esto se le pasa por alto y sin embargo es esencial para comprender este Evangelio. De la misma manera que Moisés escribió 5 libros, Mateo ha agrupado en 5 grandes discursos las enseñanzas de Jesús. Y cada una de esas agrupaciones, cada uno de esos discursos, tiene un paralelo con uno de los libros de Moisés. De manera que igual que Moisés escribió primero un libro que en hebreo se llama Bereshit y nosotros conocemos como Génesis, donde se nos habla del principio de la creación, del principio del género humano, del principio de la caída, del principio de la salvación, del principio del pueblo de Dios. Mateo, en su primer gran discurso de Jesús, el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, establece lo que es el principio de la vida del creyente. El Sermón del Monte no es donde vamos a llegar después de medio siglo de ser creyentes. El Sermón del Monte es el punto de partida para ser creyentes. Esto puede que a alguno le provoque un escalofrío por la espina dorsal, pero evidentemente Mateo sabe lo que hace. Y curiosamente, el Sermón del Monte, de manera lógica, empieza definiendo quiénes son los discípulos. El inicio de quiénes son los discípulos en Mateo 5, del 1 en adelante, es desconcertante. Lo hemos leído tantas veces que nos parece natural, pero es muy desconcertante. Se nos dice que aquellos que son discípulos de Jesús son bienaventurados, felices, dichosos, y a continuación se nos dice por qué. No porque cambian de automóvil todos los años, no porque tengan una cuenta bancaria siempre en números negros, no porque cualquier cosa que desean chascan los dedos y la tienen, sino que son felices, por ejemplo, porque lloran. Y son felices porque son perseguidos. Y son felices porque tienen hambre y sed de justicia. Pero Jesús da una razón. Es cierto, lloráis, pero solo vosotros vais a ser consolados. Es cierto, tenéis hambre y sed de justicia, pero solo vosotros os vais a saciar de ese hambre y de esa sed de justicia. Y es cierto que os calumnian y que os persiguen, pero eso es exactamente lo mismo que hicieron con los profetas y eso garantiza que tendréis una gran recompensa en el reino de los cielos. De manera que tenemos razones más que suficientes para sentirnos bienaventurados, dichosos y felices. Y a continuación Jesús dice algo tremendamente curioso, que es aquello que son sus discípulos. En Mateo 5, en el versículo 12, precisamente cuando acaba con esa
definición de las bienaventuranzas, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y a continuación Jesús dice algo muy importante: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es lo que sois? La sal de la tierra. No una marca más de sal en el supermercado de las sales espirituales de este mundo. No hay un supermercado en el cual hay una serie de sales espirituales. Uno puede encontrar una sal católica, una sal mormona, una sal adventista, una sal islámica. No, solo hay una sal, la sal de la tierra, y sois vosotros. Y esto es enormemente importante porque la sal, en la época de Jesús, pero prácticamente hasta hace muy pocos siglos, no era tanto un condimento para los alimentos como la forma en que se conservaban los alimentos. Si alguien en un momento determinado en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII o siglo XIX pretendía llegar desde Europa hasta este continente, el pescado o la carne que llevaba en el barco estaba salado, como en la época de Jesús. Sin la sal era imposible impedir que aquellos alimentos se pudrieran. Y Jesús dice: mira, no os engañéis. Esta sociedad, la tierra, no se pudre si vosotros actuáis como sal. Si vosotros no actuáis como sal, esto se convierte en un pudridero inmediatamente. Y por favor, no seáis tan ingenuos como para pensar que si no actuáis como sal, si no cumplís con vuestro deber, si decidís quedaros dentro del salero, os va a ir mejor. Si pensáis que de esa manera la sociedad va a creer que gente tan progresista, tan liberal, tan abierta, tan comprensiva, tan ilustrada, y os van a respetar, estáis equivocados. Si no actuáis como sal de la tierra, si no actuáis de acuerdo con vuestra misión, os van a tirar al suelo y os van a pisotear. No penséis que os podréis encerrar dentro de las cuatro paredes de la iglesia con la tranquilidad de que no nos van a molestar. Ustedes en su mundo ahí afuera, nosotros en nuestro mundo aquí dentro. Sois la sal de la tierra, y si no actuáis como tal, os pisotearán. Segundo, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este mundo tiene una luz, no tiene un supermercado de luces al que vas y de pronto descubres la luz de los sufíes, o la luz del budismo, o la luz del chikun, o cualquiera de estas cosas. La única luz que existe en este mundo sois vosotros. Y o vosotros irradiáis esa luz sobre este mundo, o este mundo que vive en tinieblas va a ir tropezando hasta que en un mal momento la sociedad en la que estáis se rompe la crisma contra el suelo. De manera que sois la luz del mundo, y más vale que os deis cuenta de hasta qué punto eso es importante. La definición que da Jesús de sus discípulos como sal y luz es enormemente interesante, porque al final lo que define a sus discípulos es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Curiosamente, no una confesión de fe, ni una serie de supuestas notas, ni cosa parecida. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y cómo vivimos como la sal de la tierra y la luz del mundo? De acuerdo a 7 notas.
Adelanto que son 7 porque a medida que vaya avanzando y vean ustedes que llego al final, esto les provocará un gozo interno del que yo me gozo también. De modo que ya saben que estamos hablando de 7 notas que muestran que efectivamente somos sal y luz. La primera de las notas es que no dejamos que el mundo nos modele, nuestra agenda no la escribe el mundo. Si me acompañan ustedes a Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, y versículos del 1 en adelante, Pablo dice algo muy curioso que voy a intentar explicarles, porque la traducción en español no contiene la fuerza del original griego. Dice así, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos 12.1 Pablo empieza diciendo así que tened en cuenta lo que he contado en los 11 capítulos anteriores. En los 3 primeros capítulos Pablo ha sentado en el banquillo lo mismo a gentiles que a judíos, lo mismo a paganos que a hijos de Israel, para decir que todos son culpables y no alcanzan la gracia de Dios. En la segunda parte del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, Pablo además ha mostrado que la salvación es imposible por la religión, por nuestras obras o por nuestros méritos, y solo puede ser recibida a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Cuando llega al capítulo 6, Pablo habla de la posibilidad de una nueva vida. En el capítulo 7 recuerda que esa nueva vida no va a ser en absoluto un camino de rosas, pero en el capítulo 8 habla de cómo el Espíritu Santo influye en esa vida. Y durante los capítulos del 9 al 11 desarrolla toda la imagen de ese olivo del que han sido desgajados los judíos que no creen, pero injertados los gentiles que creen, porque la salvación es por gracia, no por descender de un determinado personaje histórico, aunque ese personaje se llama Abraham. Y después de contar todo esto dice, bueno, ¿lo habéis entendido? Bueno, pues ahora tengo que deciros algo tremendamente importante. Si habéis entendido todo esto, lo único que podéis hacer es presentaos, porque si de pronto las monedas no salen igual, evidentemente esa moneda no es una moneda de curso legal. De la misma manera que nosotros no aceptaríamos un billete de $1 con la cara de Barack Obama, pues en la época de Pablo tampoco hubieran acertado una moneda en la cual apareciera un rostro que no era el rostro legal. Y Pablo dice, el mundo quiere hacer con vosotros lo mismo. De la misma manera que los que acuñan moneda, lo que van poniendo es la cara del emperador en todos, y al final todas las monedas son iguales, este mundo quiere hacer lo mismo con vosotros. Quiere hacer que al final seáis una masa humana sobre la que va cayendo el cuño y todos estáis conformados a la misma imagen. Al final uno no distingue en nada a José de Josefa, a Antonio de Antonia, a Carlos de Jorge, porque el mundo te ha formado así. En la época de Pablo no existía la televisión, había otras formas de que el mundo te conformara, pero ahora pueden ser los medios masivos de comunicación, las escuelas, la academia, etcétera. Su idea es que todos seamos exactamente iguales. Y Pablo dice, no. No permitáis que el mundo os haga igualitos como una moneda es igual a la otra. Lo que tenéis que hacer, y de nuevo la palabra de Pablo en griego es tremenda, es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra que aquí se traduce transformar es el término griego metamorfosis, y es un término de la zoología.
Es el proceso en virtud del cual un gusano asqueroso que se arrastra por el suelo, en un momento determinado, se convierte en una mariposa de colores brillantes que vuela por los aires. Y lo que Pablo está diciendo es tremendo. Si dejáis que el mundo os ponga su cuño, su marca a todos por igual, nunca dejaréis de ser unos gusanos arrastrando por el suelo, aunque no lo entendáis. Si dejáis, por el contrario, que vuestro entendimiento sea renovado y experimentáis esa metamorfosis, dejaréis de arrastraros por el suelo para elevaros por las alturas. Esto es tremendamente importante. Primera cuestión que tenemos que tener muy claro es que el mundo no es quien marca nuestra agenda. Y el mundo no es quien nos dice lo que tenemos que ser si efectivamente queremos ser sal y luz. Segundo, ¿y cómo sabemos entonces cómo tenemos que movernos por este mundo? Acompáñenme a la segunda carta a Timoteo, que es una carta muy especial. Sin duda todas las cartas de Pablo son especiales, pero la segunda de Timoteo es muy importante porque es el testamento vital de Pablo. Pablo estaba a unos días, quizá unas horas, de ser ejecutado. Y escribe su última carta, la segunda de Timoteo, a un discípulo especialmente cercano para indicarle cómo tiene que tener las cosas en mente, porque él dentro de muy poco, quizá horas, ya no va a estar para recordárselo. De hecho, el orden de las cartas pastorales es primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, tal y como se escribieron. Y Pablo le dice algo muy importante en segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo sé que hay una teología que dice todo lo contrario. En el momento en el que te conviertas al Señor, todo va a ser un camino de rosas. Es una teología falsa hasta el tuétano. Porque la advertencia de Pablo a Timoteo es que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces la persecución es simplemente cuando Anita se convierte y lo dice en casa y dicen, parece mentira, Anita, que parecía la lista de la familia y es la más idiota, ahora dice que es cristiana. A veces la persecución es cuando en un momento determinado Carlos se convierte y se lo comenta a sus compañeros de clase, en la escuela, en high school o en la universidad, y dicen, parece mentira. Era un chico que daba la impresión de ser inteligente, es un estúpido absoluto, se ha hecho cristiano. A veces es en el lugar de trabajo, cuando te piden que mientan, porque la mentira es indispensable, al parecer, para algunas personas que tienen negocios. Y a veces es más grave. A veces implica el exilio, la cárcel o incluso la ejecución. Pero Pablo es muy claro, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. No el 50%, no un 10% y a lo mejor te libras, o un 30%. Todos. ¿Y qué más dice a continuación Pablo? Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero además, los embusteros van a seguir mintiendo. Los vas a ver en la televisión, los vas a escuchar en la radio o incluso subidos a un púlpito. Y van a ir de mal en peor. Va a llegar un momento en que ya no solo es que engañan a la gente, es que se engañan ellos mismos, acaban creyéndose sus propias mentiras. ¿Y qué hacemos entonces, Pablo? Parece que Timoteo pensaría en ese momento viendo las últimas palabras del apóstol. ¿Qué hacemos? Y fíjense en la respuesta de Pablo, versículos del 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, vivir piadosamente en Cristo Jesús lleva aparejada persecución. Los embusteros empeoran con el tiempo, por regla general. Y si quieres enfrentarte con esto, el único instrumento que tienes son las Sagradas Escrituras. No es la predicación del último telepredicador. No son las doctrinas de alguien que tiene el descaro de decir que es un apóstol. No es la tradición de un cuerpo eclesial. Son las Escrituras. Porque las Escrituras te van a mostrar el camino para la salvación por fe en Cristo, y porque además esas Escrituras te van a permitir ser una persona cabal. Para ser sal y luz en este mundo, en primer lugar no hay que dejar que el mundo nos marque por dónde tenemos que ir, pero en segundo lugar no tenemos más remedio que aferrarnos a las Escrituras. Es la única regla de fe y de conducta. Por cierto, practicada incluso por los apóstoles, claro está. Si me acompañan a Hechos, capítulo 17, aparece uno de mis textos preferidos en la Biblia. Yo amo toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, pero como todo el mundo, tengo mis pasajes preferidos, y este es uno de ellos porque me parece extraordinariamente indispensable aplicarlo. Dice así en Hechos, capítulo 17, está hablando de cómo los judíos organizan un gran lío en Tesalónica, poco matan a Pablo, los hermanos tienen que sacar a Pablo de Tesalónica para evitar que lo maten, y entonces sucede lo siguiente. Dice así en Hechos 17 y versículos del 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente de Berea era más noble espiritualmente que la que estaba en Tesalónica? Dice así: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Lo que convertía a esa gente en más noble que la de Tesalónica no es que llegó Pablo y dijo que soy un apóstol y todos dijeron, pues, Pablo, a tu servicio. Ni que llegó Pablo y dijo, bueno, yo vengo con un respaldo especial de Pedro el pescador que conoció a Jesús, que lo restauró 3 veces. No nos digan más, Pablo. Ni tampoco porque Pablo dijo, bueno, yo soy un predicador, en fin, no quiero yo cantar mis méritos, pero deberíais aceptarme. Lo que hizo más noble a esta gente es que escucharon a Pablo, pero comprobaron a diario en las Escrituras si lo que él decía se correspondía con las Escrituras o no. Y sólo cuando vieron que se correspondía con la enseñanza de las Escrituras, lo aceptaron. Para ser sal y luz en este mundo, por supuesto, no hay que dejarse modelar por el mundo, pero hay que estar asentado en las Escrituras, no en tradiciones humanas, no en supuestas autoridades humanas, no en supuestas revelaciones espirituales, sino que hay que tener la nobleza espiritual que aparece aquí. La de comprobar a diario, lo que implica leer y estudiar a diario la Biblia, si aquello que se dice se corresponde con las Escrituras y debe ser aceptado, o no se corresponde y debe ser rechazado. Tercero, los cristianos son sal y luz cuando su vida realmente cambia. Si me acompañan a la carta a los Efesios, por cierto, magnífico libro, que Pablo escribió mientras lo tenían encadenado a una pared. Uno se queda sorprendido cuando estudia las cartas de la cautividad de Pablo, viendo las cosas que podía escribir Pablo no en un resort,
ni en Mar-a-Lago ni en sitio parecido, sino encadenado a la pared de una mazmorra romana, Pablo dice algo tremendo. Efesios capítulo 4, y vamos a ver desde el versículo 22, donde Pablo está explicando lo que es prácticamente el corazón de la vida del creyente. Y dice así, Efesios 4 del 22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo dice, en esta vida, después de la conversión, no se puede seguir siendo igual. ¿Cómo pretendéis ser sal y luz si sois iguales que antes de la conversión? Cuando una persona efectivamente se convierte y eso permite que sea sal y luz, cambia. Como dice Pablo, en realidad la vida del creyente es irse desnudando del hombre viejo e irse vistiendo del hombre nuevo. Esto queda de maravilla, porque claro, si no entras en situaciones concretas, bueno, pues sí, yo me siento muy nuevo, llego a la iglesia, se me esponja el corazón, a veces me emociono cuando predica Noel, en fin, todas estas cosas, se supone que mi vida cambia. Pero Pablo, que a veces es muy antipático, se dedica a dar algunos ejemplos de lo que significa eso. Por ejemplo, ¿tú mentías antes? Pues deberías de ser una persona que efectivamente sea conocida porque su palabra es oro de ley. Como dice Jesús, no necesitáis jurar porque vuestro sí es sí, vuestro no es no. ¿Tú eras una persona que robaba antes, que hurtaba? Bueno, pues se supone que ahora no solo no vas a hurtar, sino que incluso el trabajo honrado que desarrollas no tiene como finalidad solamente llenar tu cartera, sino que además tiene como finalidad poder compartir con aquellos que están en necesidad. ¿Es eso lo que sucede? Porque efectivamente para ser sal y luz tiene que quedar claro que algo ha cambiado entre nosotros. Hace 8 o 9 años yo estaba paseando con mi hija por la playa aquí en Miami y mi hija se apartó para pasear un poco. Yo estaba ahí tumbado achicharrándome al sol y mi hija decidió moverse un poco y de pronto veo que viene absolutamente escandalizada. ¿Qué le habrá pasado? ¿Con quién se habrá cruzado esta pobre? Si yo no he visto nada de particular. Me dice, papá, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer. ¿El qué? Es que no te lo vas a creer, no te lo vas a creer. Bueno, dímelo y ya veremos si me lo creo o no. Es que había 2 chicas jovencitas a mi lado, de mi edad, y de pronto una vio que había un teléfono que alguien había perdido en la arena y echó mano del teléfono y dijo, gloria a Dios, el Señor me ha regalado un iPhone. Esto es un fruto directo de la pésima teología. Por lo visto, esta muchacha no pensó que alguien había perdido su teléfono, que estaría angustiado a ver dónde estaba el dichoso teléfono, porque tampoco son tan baratos, que quizá tendría que entregarlo al que estaba allí subido en una torreta por si alguien lo reclamaba. No, gloria a Dios que me ha regalado un iPhone. Cuando nuestra vida no cambia y de pronto resulta que el que hurta sigue hurtando y el que mentía sigue mintiendo, y su vida no queda reorientada, no podemos esperar actuar como sal y como luz, porque no lo somos. En realidad, lo que damos es un testimonio de que da lo mismo que seas cristiano o no, sigues siendo el mismo descarado que eras antes, aunque vayas a la iglesia. Y esto es algo tremendamente importante. Hay una vida cambiada. Cuarto,
Esa vida del cristiano, puesto que es sal y luz, es una vida dirigida hacia los demás. Yo sé que efectivamente es muy fácil, y esto es muy claro hoy en día, dirigir toda la teología hacia uno mismo. Vivimos en una era de teologías egoístas. Todo está centrado en mí. La teología es buena si me proporciona buenas condiciones materiales. Y por supuesto Dios se somete a mis caprichos, porque ¿qué otra cosa puede hacer Dios que someterse a mis caprichos? Eso es una teología, pero no solamente no es cristiana, es profundamente anticristiana. Y de hecho, el hecho de ser sal y luz implica que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, que fue un hombre para los demás. Y esto es algo tremendamente importante. Si me acompañan a Filipenses, Filipenses es otra de las epístolas de la cautividad de Pablo, es el libro de toda la Biblia que tiene más veces la expresión gozo, alegría, gozarse, etcétera, en toda la Biblia por versículo cuadrado, y Pablo lo escribió encadenado a una pared de una mazmorra. No parece que sea el lugar como para estar más gozoso y más feliz, pero si uno no lo sabe, no pensaría que Pablo pudo escribir esta carta en estas condiciones. Y en estas condiciones, Pablo escribe quizá uno de sus escritos más hermosos, aunque sea breve, y tiene que recordar a la gente de Filipos, que están en libertad, cómo tienen que vivir su vida. Y esa vida tienen que vivirla, si quieren ser sal y luz, siguiendo el ejemplo de Jesús, volcándose hacia los demás, no pensando tanto en sí mismo y en cómo los demás me complican la existencia con lo feliz que yo podría ser si no hubiera ciertas personas en la iglesia que actúan como actúan. Y Pablo dice, no, esa perspectiva no es la correcta. El sentimiento y la perspectiva que hay que tener es la de Jesús. Dice así en Filipenses, humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por supuesto, vosotros podéis vivir como el mundo, la competencia absoluta, la carrera de ratas, como lo llaman algunos, la contienda, la vanagloria y el que me mire. Por ejemplo, si tengo que cantar desde aquí arriba, procuro utilizar un modelito que destaque sobre todo lo guapa que estoy. No digo que suceda en esta iglesia, estoy poniendo un ejemplo en general. Si en un momento determinado tengo que predicar, lo que más me interesa es que se acuerden de lo bien que lo hacía. No tiene mucho interés si luego no recuerdan en absoluto lo que he dicho o lo que haya podido predicar. En realidad, lo que a mí me gusta es la contienda y la vanagloria, es decir, esa gloria que en realidad es vana, es vacía. Y Pablo dice, no hagáis nada de esa manera. Si actuáis de esa manera, ¿cómo vais a ser sal y luz si estáis repitiendo exactamente lo mismo que vemos en la política, en el espectáculo y en el cine todos los días? ¿Cómo vais a ser sal y luz si no sois nada más que una copia cristiana de lo que ellos hacen? Si realmente queréis serlo, entonces seguid el ejemplo de Jesús.
¿Y qué hizo Jesús? Levantaba muertos, hacía milagros. Eso es lo que yo quiero hacer, y salir en televisión, levantar diezmos. No. Tú no te has enterado en absoluto de lo que hacía Jesús. Jesús no se aferró a ser igual a Dios. Podía haberse aferrado y decir que mandaran aquí, pues vete a saber, algún ángel o algo por el estilo, pero él, aunque existía en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios. La Reina Valera traduce que se despoja a sí mismo en el versículo 7, pero la palabra en griego es mucho más fuerte. En griego el término es se vació a sí mismo. Es como cuando tienes llena una copa o una botella, le das la vuelta y aquello queda totalmente vacío, no queda gota. Dice, Cristo podía haberse aferrado a ser igual a Dios y sin embargo se vació. No solamente se vació, es que tomó forma de siervo. Y no solo tomó forma de siervo, es que fue a la cruz la forma más vergonzosa de ejecución de la época. Ese es el comportamiento que nosotros deberíamos tener. No aferrarnos a ningún tipo de honores reales y supuestos, no aferrarnos a la vanagloria, sino por el contrario, estar dispuestos a vaciarnos en el servicio a los demás. Y eso es ser sal y luz en un mundo como este, donde la gente es capaz de matar a su madre por salir 5 minutos en el noticiario de las 8. Y esto es algo tremendamente importante. ¿Queréis ser sal y luz? Pues en ese caso tenéis que ser hombres, mujeres para los demás, sin vanagloria, sin contienda, como lo fue Cristo, que no se aferró a ser igual a Dios. Y esto es algo tremendamente importante. Quinto, tenéis que mostrar que realmente sois mis discípulos, y hay algo que muestra que verdaderamente sois mis discípulos y que muestra que sois un colectivo totalmente distinto a cualquier otro colectivo espiritual. Y Juan lo señala en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Dice así en Juan, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 33. Dice así en Juan 13, desde el 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es tremendo, pero las palabras de Jesús no dejan lugar a dudas. ¿En qué conocerá la gente que somos discípulos de Jesús? ¿En el tamaño de nuestros templos? No necesariamente. Hay templos de multitud de religiones que artísticamente son impresionantes. Yo he estado en mezquitas que eran impresionantes, en Jerusalén y fuera de Jerusalén. He estado en templos hindúes que eran absolutamente impresionantes y en templos budistas. No, en eso no os van a conocer. En la sofisticación de los argumentos teológicos, no. Hay religiones distintas con argumentos teológicos sofisticados, a veces estúpidos, pero sofisticados. Eso no va a marcar lo que sois. La gente comprenderá que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y efectivamente es un mandamiento nuevo, porque en el Levítico, cuando hablaba de amar a tu prójimo, hablaba de tu prójimo israelita. De manera que cuando uno va al Levítico y mira el amor al prójimo, ese amor al prójimo está limitado. Es más, Moisés coloca ese mandamiento al lado de cómo hay que comportarse con los esclavos.
Y si el esclavo es un esclavo del pueblo de Israel, tienes que intentar rescatarlo. Y si no se puede rescatar, está en unas condiciones en que a cabo de un cierto tiempo lo pones en libertad y le darás algo para que no vuelva a caer en esclavitud por deudas. Pero si el esclavo es de otro pueblo, vamos, ya con que nos queramos dentro del pueblo de Israel avanzamos muchísimo. Y por supuesto a día de hoy eso es algo que persiste dentro de la comunidad judía. El amor universal es un mandamiento nuevo dado por Jesús, no es algo que esté en absoluto en la ley de Moisés. La ley de Moisés puede intentar tratar con justicia al pobre, al trabajador extranjero, no oprimirlo, etcétera, pero esto tiene sus límites. Y Jesús dice, sin embargo, vosotros os van a conocer porque os amaréis los unos a los otros. Va a dar igual vuestro origen nacional, va a dar igual la nacionalidad de vuestro pasaporte, va a dar igual si sois hombres o mujeres, si sois gentiles o judíos, si pertenecéis a una raza o a la otra, pero lo distinguirán por eso. Y esto es algo tremendamente importante. ¿Realmente nos amamos los unos a los otros? Cuando de pronto escucho el testimonio de dolor de un hermano, ¿algo se mueve dentro de mí? ¿O pienso, ya está Antonio como siempre diciendo tonterías, no hay manera de que este hombre enderece su vida? Cuando de pronto veo que una familia sufre porque tiene problemas con un hijo, con uno de los abuelitos, yo realmente me duelo con ello, como dice Pablo, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, o pienso que no hay que tener atención hacia eso. Me preocupa lo que va a pasar con los niños y los jóvenes de mi congregación, porque se enfrentan con un mundo que no es fácil. Me preocupa lo que va a pasar con los ancianos de mi congregación, porque vivimos en un mundo que quiere sacarlos de este planeta cuanto antes. ¿Realmente yo veo a la gente que está a mi lado con amor? Porque sé que es gente a la que redimió Jesús con su preciosa sangre. ¿O en realidad es gente que solo conozco de vista porque alguna vez me cruzo con ellos cuando voy al culto? Este mundo es un mundo odioso y odiante. El odio es una emoción muy común. El resentimiento es una emoción muy común. El desprecio hacia los demás es una emoción muy común. Mucha gente no mata al prójimo porque existe una fuerza de policía, si no seguramente el homicidio sería casi tan común como el adulterio o la mentira. Pero los cristianos son sal y luz cuando efectivamente cumplen con el nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros. Y yo he conocido muchos casos de gente que en un momento determinado se ha entregado al Señor, porque cuando llegó a una iglesia vio que la gente se quería y que efectivamente eso no eran palabras, realmente existía una comunión de amor entre esas personas. Y las palabras de Jesús son bastante claras. Precisamente cuando la gente vea que os amáis los unos a los otros, conocerán que sois mis discípulos. Sexto, lo cual quiere decir que ya solo me queda el sexto y el séptimo. Sexto, los cristianos son sal y luz cuando tienen un enorme interés en que la gente conozca a Jesús por encima de cualquier otro tipo de consideraciones. Cuando efectivamente saben que es importante que los demás conozcan a Jesús como ellos lo han conocido. Hace cosa un par de semanas terminé mi último libro, que es un libro que se titula Conocieron a Jesús, y que es un libro donde se relatan 15 biografías breves de cristianos de todos los tiempos, de todas las razas y de cualquiera de los dos sexos, aunque es verdad que hay mayoría de varones sobre mujeres en el libro, pero hay algunas mujeres. Y el libro se titula Conocieron a Jesús porque la tesis del libro es que cuando tú conoces a Jesús, quieres que otros conozcan a Jesús. Y por lo tanto, quieres irradiar la luz
del Evangelio sobre otras personas. Y por eso el libro se titula Conocieron a Jesús. Pero eso marca realmente si somos sal y luz. Vamos a ir de nuevo a Filipenses, ya no nos vamos a mover de aquí, vamos a ir a Filipenses y versículos, vamos a leer en el capítulo 1 y versículos del 12 en adelante. Dice así en Filipenses 1, del 12 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido era que lo habían detenido y estaba encerrado en una mazmorra, vamos, una tontería, ¿no? Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, colóquense por favor por unos instantes, hagan un esfuerzo de imaginación en la situación de Pablo. Pablo está encerrado en una mazmorra, las prisiones nunca son un sitio cómodo, Cervantes decía que era el lugar donde se asientan todas las incomodidades del mundo. Seguramente es una definición bastante suave incluso de Cervantes, pero imagínense en una prisión donde estás encadenado, posiblemente la celda que tienes que compartir la compartes con otra gente, por supuesto no existe una cama, ni siquiera mala, no existe un lugar donde hacer tus necesidades físicas, ni cosa que se le parezca, no hay un inodoro y además estás encadenado a la pared. Y en medio de esa situación, que no es precisamente como para sentirse contento, encima te enteras de que hay gente que dice, pues el Pablo está en prisión, ahora queda de manifiesto lo bien que predico yo, no soy un predicador de tercera como Pablo. Y se supone que cualquier persona sentiría una depresión profunda diciendo, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? Y además hay gente que vale menos que yo, aprovechando mi situación aquí para vanagloriarse. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Es que han perdido mi expediente en el cielo y se han olvidado de mí? ¿Qué sucede? Ahora fíjense cómo Pablo lo enfoca. La situación en la que estoy son las cosas que me han sucedido. No voy a distraer a contar las cosas que me han sucedido, si todos los conocen. Esto no es que sea cómodo, pero estoy muy contento. Porque ¿cuándo hubiera yo podido compartir el Evangelio con un pretoriano, con un miembro de la guardia que se tiene que ocupar de esto? En la vida, yo, Pablo, a pesar de ser ciudadano romano, nunca hubiera podido compartir el Evangelio con la gente del pretorio. Y ahora es que no hay un pretoriano que no haya pasado por la celda que no le ha hablado del Evangelio. Y estoy la mar de contento, porque efectivamente en el pretorio y más allá del pretorio han oído el Evangelio. Me consta que hay gente que está aprovechando esto, pues por contienda, por vanagloria, para decir que son mejor que yo, etcétera, que han empezado también a predicar el Evangelio. Pero esto es buenísimo. Si no hacían nada más que calentar el banco en la iglesia y ahora por fastidiarme predican el Evangelio. Esto es una suerte. Casi siento que no me hayan encarcelado antes para que se hubieran movilizado también antes ellos. Y no me importa la contienda, ni la vanagloria, ni las cadenas, ni la mazmorra, porque Cristo es conocido. Esto es ser sal y luz. Yo no soy el centro, no lo soy, ninguno de nosotros somos el centro. El centro de nuestra vida nunca debemos de ser nosotros, ni siquiera los seres a los que amamos, es Cristo. Y solo cuando Cristo es el centro yo puedo ser sal y luz. Y puedo entender que las cosas que me han sucedido no son agradables, es más, pueden ser muy desagradables.
Pero con todo y con eso, yo me puedo gozar porque veo cómo Dios actúa incluso en medio de las cosas más injustas y desagradables. Estos paganos violentos y brutales, que son una especie de Rambo, pero hablando en latín, ¿cuándo hubieran escuchado el Evangelio si yo no estuviera encadenado aquí? Y por ello le doy gracias a Dios, porque eso es ser sal y luz. Séptimo y último. Los cristianos son sal y luz cuando dejan de manifiesto que creen que hay más que esta vida. Yo hay creyentes con los que hablo y sinceramente no veo ninguna diferencia con lo que me dirían los paganos que viven a uno y otro lado de mi casa. Hace unos años me invitaron a predicar en una iglesia y la persona que me tenía que llevar de los 2 cultos de la mañana a un culto en la tarde era un hermano al que yo conocía hacía casi 30 años. Y el hombre es verdad que se esforzó en encontrar un buen restaurante, yo se lo agradezco. Pero la conversación que fue teniendo durante todo el trayecto, que era bastante larga, no era diferente de la que hubiera podido tener cualquier otra persona. No. Uno no necesita para tener comunión hablar de sofisticados y elevados temas espirituales. No estoy diciendo esto. Pero en un momento determinado, mientras iba manejando, me dice: a mí hay 2 cosas que me interesan sobre todo en esta vida, que son la comida y el baile. Y yo pensé, pues después de 30 años de creyente, esto sí que es avanzar espiritualmente. No tengo nada en contra de la comida, la necesitamos para no morirnos. Sobre el baile quizá podría hacer algún matiz, pero realmente si al cabo de 30 años de conocer al Señor, lo más importante es la comida y el baile o cosa parecida, verdaderamente es que hay gente que sigue todavía tomando biberón dentro de la iglesia. Y es dudoso que sea sal y luz. Hombre, no lo sé, salvo que predique el Evangelio a las meseras, pero no me daba la sensación de que esta persona fuera por aquí. El creyente marca una diferencia al ser sal y luz en la forma como ve esta vida y la siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, lo que impide que este mundo se corrompa al 100%. Vosotros sois la luz del mundo, lo que impide que este mundo se parta el cráneo en medio de las profundas tinieblas en que camina. Y no hay nada mejor que se pueda ser que la sal de la tierra y la luz del mundo. Y yo espero que al menos, salvo que el Señor venga antes, esta congregación y los miembros que vayan a formar parte de ella lo vayan a ser por lo menos otros 52 años más, salvo el supuesto, Dios lo quiera, de que el Señor venga por nosotros antes. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque nos has concedido el maravilloso privilegio de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Te damos muchas gracias porque, como nos deja en testimonio el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, no solo nos has dado el privilegio de predicarte, sino también el privilegio de sufrir por ser fieles a nuestra misión. Te damos muchas gracias por la forma en que tú llenas nuestra vida, por la forma en que no permites que nos convirtamos en ovejas a las que guía el mundo para ser igual que cualquier incrédulo. Por la forma, Señor, en que tú nos has enseñado que conocerán que somos tus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Por la forma en que nos permites transmitir el mensaje de salvación a cualquier otra persona. Y también, Padre, por esa esperanza maravillosa de que si en estos momentos cualquiera de nosotros falleciera, no nos sumiríamos en la nada, no nos hundiríamos simplemente en la corrupción, sino que estaríamos partiendo para encontrarnos con Cristo. Te damos muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros, por la forma en que podemos reunirnos una mañana de domingo para alabarte, para orarte, para escuchar tu palabra. Y te damos gracias también por todas esas bondades que derramas sobre nosotros a lo largo del día, y te pedimos que nos des un corazón
como el de Pablo, como el de Jesús, en el cual no nos importe la vanagloria, ni la contienda, ni lo que puedan decir sobre nosotros, sino que fundamentalmente nos importe ser para los demás sal y luz. Y te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.